¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CECITA Hidalgo Plantel Tizayuca. Pues bien, en esta clase correspondiente al módulo 1, submódulo 1, vamos a ver un tema muy importante, un componente muy importante que es bastante ocupado en la electrónica moderna, antigua, y que seguiremos viéndola en muchísimas más aplicaciones en todo este tipo de dispositivos tecnológicos. Estoy hablando específicamente de un componente llamado el transistor. Probablemente algunos hayan ya escuchado el nombre de este componente en alguna aplicación, en algún circuito, el transistor. Pues bien, el día de hoy vamos a ver a detalle qué es el transistor, vamos a ver la parte teórica y vamos a complementarlo con una simulación para poder apreciar su funcionamiento y comprobar pues que toda la teoría concuerda con la parte práctica, ¿vale? De entrada vamos a leer la definición técnica que nos dice que es un transistor. Bueno, pues el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Quiero que entiendan muy bien esta parte, es un dispositivo eléctrico semiconductor. ¿Qué quiere decir semiconductor? Es decir, que nos permite conducir la electricidad, pero no siempre. En ocasiones nos va a permitir que el voltaje y la corriente fluya, y en ocasiones no nos va a permitir que el voltaje y la corriente fluya. Esto va en función de lo que nos dice aquí, que depende de una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Entonces es un dispositivo que en función de la señal de entrada que nosotros le metamos va a permitir el flujo de voltaje y corriente, o en defecto, en caso contrario, no lo va a permitir. Y ahorita vamos a tratar de entender cómo es esto, cómo es que a veces deja pasar el voltaje y cómo es que a veces no lo deja pasar. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos eléctricos de uso diario, y cuando dicen que en todos, realmente es que en todos, casi todos los aparatos tecnológicos de cualquier índole, o sea, de tu casa, del trabajo, tu celular, de todos los aparatos electrónicos, los transistores son la base de dichos aparatos electrónicos. Nos dice que un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión, actuando como un interruptor para señales eléctricas. Y es tal cual lo que les comentaba, ¿no? La definición técnica y correcta pues es esta, es como un interruptor. Los interruptores, o un switch como quieran verlo, tienen la capacidad de dejar pasar voltaje y a veces no dejarlo pasar, pero dependen de un accionamiento mecánico. Es decir, si yo tengo un switch o tengo un botón, por ejemplo, al momento yo de apachurrar dicho botón voy a permitir que el voltaje pase. Cuando lo suelto, el voltaje se corta. Un transistor funciona muy parecido así, deja pasar el voltaje o no lo deja pasar, nada más que aquí no hay un botón, no hay algo que físicamente yo apachurre para que el transistor se active o se desactive. Esto va en función de, repito, una señal de entrada. Vamos a analizarlo. De entrada, este es el símbolo eléctrico de un transistor, es un círculo, y dentro, bueno, va estas líneas que hacen referencia al símbolo eléctrico de un transistor. Como dato, el transistor tiene 3 pines. Cada pin tiene un nombre. El pin que se ve en la parte superior, que tiene la letra C, se llama colector. El pin que tiene la letra B se llama base, y el pin que tiene la letra E se llama emisor. Haciendo referencia, repito, a los 3 pines físicos que tiene un transistor. De hecho, si vemos a la imagen que tenemos aquí, ahí está la imagen más común de un transistor. Ahorita vamos a ver sus diferentes variantes físicamente hablando de un transistor, pero en esencia este es el transistor en su diseño más común y usado. 3 pines que se ven ahí, 3 patitas, que las tenemos de hecho aquí, miren, son 3 pines que están aquí, y aquí está su símbolo haciendo referencia a cada uno de esos 3 pines. Ahora, ¿qué hace cada uno de esos pines? Pues bien, empecemos por el colector, por este que está aquí arriba, ¿sale? El colector dice recibe o recolecta el voltaje. Básicamente, si tenemos una señal de voltaje, por ejemplo, vamos a suponer de 9 volts, esos 9 volts van a entrar aquí, ¿vale? Esta es la señal de entrada, por decirlo así, donde entra el voltaje. Luego tenemos la base, ¿vale? La base nos dice que es el que modula el paso de voltaje entre colector y emisor. Funciona como si fuera un switch. Este es muy importante, esta base, este pin de la base. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a determinar si entre el colector, que es el que está arriba, o el emisor,
entre estos dos, hay un contacto físico para que el voltaje que venga del colector baje hacia el emisor, ¿vale? De hecho, en la definición del emisor dice emite el voltaje del colector. O sea, básicamente la señal, repito, entra por aquí, por el colector. Si la base está activada, va a dejar pasar el voltaje del colector al emisor. Funcionaría como si fuera un cable, donde el voltaje entra por aquí y sale por el emisor. Si la base no está activada, hagan de cuenta que entre el colector y el emisor no va a fluir el voltaje. Es como si fuera un cable roto, por decirlo de una forma, ¿vale? Entonces, es como un switch. ¿Y quién controla ese switch entre el colector y el emisor? Para que el voltaje pase, pues lo controla la base. La base dictamina si entre el colector y el emisor pasa el voltaje, o dictamina si no lo deja pasar. Para esto, la base le tiene que entrar una señal de voltaje. Si la señal de voltaje le llega, dejará pasar el voltaje entre el colector y el emisor. Si la base no tiene voltaje, no tiene nada de entrada, pues simplemente aquí no habrá comunicación entre el colector y el emisor. Entonces, a esta parte es a la que me refiero cuando dice que es un semiconductor o un switch. Repito, la base es la que controla el flujo del voltaje, o la que también controla que no fluya el voltaje, ¿vale? Ahora, existen dentro de los transistores dos clasificaciones, los PNP y los NPN. El nombre de PNP y NPN hacen referencia a sus siglas de positivo, negativo, positivo, en el caso del PNP, y negativo, positivo, negativo, en el caso del NPN. Si se dan cuenta, aquí en las imágenes que tenemos aquí abajo, tenemos PNP, NPN, donde el dato curioso a analizar es la base. Nótense que en la base, en el PNP, la base tiene una N de negativo y en el otro tiene una P de positivo. ¿Qué significa esto? Que la base se va a activar con una señal negativa o se va a activar con una señal positiva. De esta forma, cuando la base se active, pues va a dejar pasar el voltaje entre el colector y el emisor. Y también dense cuenta que el símbolo cambia. En el NPN la flechita va hacia arriba, mientras que en el NPN va hacia abajo. O sea, nada más la flechita está ahí como invertida. De ahí en fuera, el funcionamiento en esencia es el mismo, solo cambiando en este caso la polaridad de la base, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, para poder entender esta parte del transistor, pues tenemos del lado izquierdo el transistor físicamente hablando, o sea, 1, 2 y 3, y del lado derecho tenemos su símbolo, pero adicional a eso, tenemos, o sea, cuando nosotros en algún momento vamos a ver un transistor físico y vamos a preguntarnos, bueno, son tres patitas, ya sé que uno es base, ya sé que uno es colector y uno es emisor, pero ¿qué patita es cuál? Pues bien, esta configuración que están viendo es la configuración universal para todos los transistores, aunque hay transistores muy específicos que cambian su orden, pero en general vendría siendo así. En este caso, el pin 1 o la patita 1 que está aquí, que es la primera que vemos, es el emisor. El pin 2 es la base y la patita número 3 es el colector, ¿vale? Para que los ubiquen. Obviamente esto es viendo el transistor en esta perspectiva que lo están viendo. En la parte de arriba del transistor es como ovaladito de un lado y plano del otro. Si se dan cuenta, aquí en la imagen está la parte plana y tendríamos de la parte de enfrente, que no se aprecia bien, la parte ovalada. Entonces tienen que ponerlo en esta perspectiva como lo están viendo en la imagen y poder ustedes pues checar los pines, ¿no? Y repito, el 1 sería el emisor, el 2 sería la base y el 3 el colector, ¿vale? En ese orden irían cuando ya físicamente lo tengamos en las manos para poder conectarlo. Y repito, no se les olviden esto, un transistor es como un switch. La base controla que entre el emisor y el colector fluya el voltaje y también controla cuando no quieran que fluya el voltaje, ¿vale? Y aquí, bueno, hay algunos ejemplos de algunas variaciones de transistores que existen. Los que nosotros ocuparemos pues son básicamente de este tipo, de esta forma físicamente hablando. Pero hay unos diferentes, más grandes, más chicos, va en función de la aplicación que le vayan a dar. Pero en esencia todos tienen 3 pines y todos tienen el mismo principio de funcionamiento, teniendo un colector, un emisor y una base, ¿vale? Y bueno, aquí apreciamos pues un circuito muy simple, ¿no? De un transistor. Nótense que aquí tenemos un push button, ¿vale? Tenemos una resistencia, tenemos un LED y aquí está un transistor de este lado. ¿Qué pasa? Si yo le apachurro el botón, el voltaje va a fluir por aquí
prende el LED, bueno, le entra al pin positivo del LED la señal positiva, pero la señal negativa del LED está conectada al transistor, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo apachurro el botón, ahora por la parte de abajo de aquí pasa por una resistencia a la base, y al voltaje, y a la base le llega un voltaje, en este caso haciendo activar a la base para que entre el colector y el emisor haya una comunicación, y de este lado, o sea, de esta forma vamos a poder conectar el LED con el lado negativo, haciendo que el LED se encienda, ¿vale? Más allá de que tenemos físicamente aquí un botón que es el que pues nos va a dar como que el encendido y el apagado del LED, pero lo estamos mezclando en este caso con un transistor. Tenemos aquí otro ejemplo, igual es una animación. Cuando yo apachurro aquí, en este caso es un push button, yo lo apachurro, dejo pasar el voltaje a la base del transistor, haciendo que el LED se encienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la parte de arriba tenemos 9 volts, esta es la señal positiva, viene por aquí, baja, toca esta patita de LED, y cuando yo apachurro el botón, la base se activa, haciendo que la tierra o el lado negativo del circuito suba y conecte la otra patita de LED para que encienda. Recuerden que el LED necesita de un positivo y un negativo para poder prender, ¿vale? Entonces esta es la parte, digamos, teórica de un LED. Aquí tenemos otra aplicación con otro transistor. Este es un diagrama un poquito más didáctico, porque un circuito eléctrico así no va, pero bueno, aquí se ejemplifica con los componentes originales para que ustedes puedan apreciar este funcionamiento, ¿vale? Y pues aquí se supone que tendríamos que hacer una práctica físicamente, pero bueno, derivada de la situación por la que estamos atravesando, vamos a hacer una simulación para que nosotros podamos apreciar el funcionamiento del transistor. Entonces voy a cerrar aquí, en este caso, la diapositiva, y voy a ir al software que la clase pasada les compartí para que descargaran. Recuerden que este programita no se instala en la computadora, solo es un ejecutable. Aquí tengo la carpeta ya descomprimida del archivo que les dejé para descargar. Le doy doble clic en la aplicación de LiveWire y PCB Wizard, la abro y elijo en este caso LiveWire, ¿vale? Y por último selecciono este que dice LiveWire, que es la aplicación, es el ejecutable que ustedes van a usar para poder realizar en este caso la simulación. Y vamos a comprobar pues la parte teórica que acabamos de ver con la parte práctica. Entonces voy a hacer en grande aquí mi software. Aquí está mi gallery, que es donde tenemos todos mis componentes. Entonces lo primero que voy a hacer es jalar una fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje de 9 volts. Voy a hacer un poquito de zoom aquí para que se aprecie todo lo que vamos a ir haciendo. Y posteriormente voy a usar un botón, un push button. Aquí en Input Components le doy clic y jalo el botoncito. Lo voy a poner más o menos como por aquí, yo creo, a ver, más o menos así. Voy a necesitar una resistencia, está aquí donde dice Passive Components, jalo una resistencia. En sí voy a necesitar dos, entonces voy a jalar dos resistencias. Una la voy a poner en la parte de abajo, que va a ser de 220 ohms. Por defecto las resistencias, si se dan cuenta, son de 1 kilo ohm. Para cambiar el valor le doy doble clic sobre la resistencia y me aparece esta ventana. Borro el 1 que me aparece, le pongo 220 y le quito aquí lo de kilos. Esto le doy un clic con la flechita hacia abajo para que se quite y le doy OK. Y necesitaré esta resistencia de aquí, esta sí tiene que ser de 1 kilo. Algo como un dato que no les comenté es que todas las bases de los transistores, o sea, el pin de base del transistor siempre tiene que ir conectado a una resistencia de 1 kilo para su óptimo funcionamiento, ¿vale? Repito, la base del transistor, el pin de la base tiene que ir conectado físicamente a 1 kilo ohm, a una resistencia. Entonces voy ahora a poner el transistor. El transistor debe de estar aquí donde dice Discrete Semiconductors. Aquí está el transistor. Voy a poner este que es el NPN, que es el más común, y voy a unirlos. Y me falta un LED. Lo que voy a hacer es encender un LED con el transistor. Me voy a Output Components y selecciono un LED y lo voy a conectar así. Entonces voy a unir mi pin positivo de mi pila al botón. El otro extremo del botón lo voy a unir a la resistencia de 1 kilo ohm
la resistencia de 1 kilo ohm va unida a la base del transistor. Por la parte del emisor del transistor va unido al LED, el LED a la resistencia. Recuerden que ponemos aquí una resistencia de 220 porque en la vida real siempre hay que cuidar nuestros LEDs. Si no los cuidan, se queman. Si le dejamos entrar todo el voltaje de lleno de la pila de 9 volts, el LED se va a fundir. Entonces por eso ponemos esta resistencia de aquí, ¿vale? De 220. Y por último, la parte del colector del transistor lo voy a conectar también a la línea positiva de mi pila. Voy a cerrar ahorita la galería y vamos a apreciar su funcionamiento. ¿Qué va a hacer? Miren, antes de simularlo les explico. Aquí tenemos una pila de 9 volts. Esta pila, este es su lado positivo de la pila y este es su lado de abajo, el negativo. De hecho, aquí tenemos un símbolo de más haciendo referencia a su polaridad. Entonces, lo que hago aquí es que el voltaje va a fluir por aquí, va a irse para arriba y va a llegar al colector del transistor. Y también a su vez va a ir de este lado haciendo llegar al push button. Cuando yo apachurro este push button, el voltaje va a pasar para acá, llega a la resistencia de 1 kilo ohms y pasa a la base. Cuando ese voltaje llegue a la base, lo que va a hacer es que el voltaje que venía aquí arriba va a brincar del colector al emisor acá abajo, haciendo encender el LED. ¿Por qué? Porque del otro lado del LED aquí tenemos la línea negativa que va a la pila, y ya cuando al LED le llegue el positivo y el negativo, pues se va a encender. Entonces el LED tiene un color red, creo que se lo vamos a dejar ahí. Le voy a dar play para que simule y voy a apachurrar el botón. Y vean, cuando apachurro el botón, el voltaje pues fluye, se activa la base del transistor, haciendo que de aquí para acá el voltaje brinque y llegue al LED. Si quisiéramos verlo en una vista más llamativa o didáctica, no sé cómo decirlo, nos vamos a ir a esta vista que se llama Current Flow. La pantalla se me pone negra y básicamente lo que me muestra en este momento es cómo fluye el voltaje. Si se dan cuenta, las líneas de conexión se pusieron unas en rojo y unas en verde. Las que están en rojo hacen referencia al voltaje positivo de mi pila y las que están en verde hacen referencia al voltaje negativo. Nótense que cuando yo apachurro el push button cambian de color las líneas. Vean, lo suelto, se pone verde, lo apachurro y cambia a rojo. ¿Por qué? Porque cuando yo apachurro este botón, el voltaje fluye y ahora ya no es negativo, ya es positivo. Fluye por aquí, fluye por acá y fluye hasta acá, haciendo el LED activar. Por eso cambia el de color, en este caso la línea, haciendo referencia a que todo lo rojo es señal positiva de la pila y todo lo verde es señal negativa, ¿vale? Entonces de esta forma pues interpretamos mediante colores cómo fluye el voltaje en el circuito. Me regresa a mi vista normal. Entonces bueno, esta es una simulación y vamos a hacer una última. Vamos a tomar como base la que tenemos, para lo cual voy a seleccionar todo el circuito, ¿vale? Le voy a dar control C y le voy a dar control V, que es copiar y pegar, y lo voy a poner aquí adelantito, y lo que voy a hacer es agregarle a este mismo circuito más componentes. Voy a agregar otro transistor, ¿vale? Voy a agregar otro transistor que encienda otro LED. Hasta ahorita solo hemos hecho un solo transistor con un LED. Ahora vamos a hacer dos transistores con dos LEDs. Entonces, para lo cual no es necesario volver a sacar la galería de aquí. Vamos a copiar y pegar los componentes. Al transistor le voy a dar control C y control V y se me copia otro transistor. Y también voy a sacar otro LED, control C, control V. Y yo creo que lo vamos a poner aquí, el transistor. Vamos a poner los LEDs que estén alineados los dos. Ahí ya está. Necesito otra resistencia de 1 kilo ohm. La copio y la pego. Voy a mover estos componentes para que estén más estéticamente alineados. A ver, para que sea más presentable básicamente esto que estoy haciendo. Bien, conecto en este caso un extremo de LED al emisor del primer transistor y el otro extremo de la resistencia a la base del transistor, y la parte del colector la conecto acá arriba y el LED lo conecto a la línea negativa de la pila. No sé si puedan intuir lo que estoy haciendo, cómo va a funcionar, pero bueno, les explico.
Ya vimos que cuando yo apachurro este botón, pasa el voltaje, activa la base de este transistor y enciende este LED de aquí. Pues bien, tomando en cuenta que cuando yo apachurro el botón se va a activar la base y en el emisor me va a emitir el voltaje que viene del colector, este mismo voltaje también va a pasar para acá, va a llegar al LED, pero también va a pasar de este lado. Va en este caso a energizarse la resistencia y va a permitir el flujo de voltaje llegando a la segunda base del segundo transistor. O sea, también se va a activar esta base haciendo que en este caso el voltaje que viene de aquí brinque para acá y active el segundo LED. Entonces, cuando yo le apachurro el botón, básicamente se van a encender los dos LEDs y se van a activar sus respectivas bases de cada uno de esos dos transistores. Entonces le doy clic y le apachurro y vean, ahí están activándose los dos LEDs. Si quisieran ustedes cambiar el color, recuerden que el color del LED se da clic derecho sobre el LED, le aparece esta opción de Models y le dan aquí un color, por ejemplo Green, que es verde, y pues volvemos a simular y ahí estarían su pues el funcionamiento de ambos circuitos que acabamos de hacer. Entonces aquí están los dos, vean, probamos rápidamente cómo funciona cada uno. Este es el primero y este es el segundo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues bien, van a hacer dos cositas para esta actividad, para esta tarea. Primero, en una hoja de color blanco van a hacer un resumen de toda la parte teórica que les expliqué del transistor, de las diapositivas que les puse, de su símbolo, de sus partes, o sea, las partes del transistor. Van a hacer un resumen de una hoja de las diapositivas con las que empecé este video. Y después van a hacer estas dos simulaciones de aquí en su computadora. Recuerden que van a, o sea, en el archivo lo van a hacer a ver, para que no me enrede, van a hacer ustedes de manera escrita a mano su resumen de una hoja. Ese resumen lo van a escanear, ¿vale? En el mismo archivo en PDF que me van a mandar en la segunda hoja, la primera es su resumen, en la segunda hoja van a ir una captura de pantalla de estas dos simulaciones que están aquí. Van a hacer una captura de pantalla de este ejercicio, lo pegan en Word y en la tercera hoja van a agregar una foto de ustedes haciendo, en este caso, la simulación. Van a solicitar a alguien de su familia, papá, mamá, hermanos o alguien que esté con ustedes, que les tome una foto donde se aprecie que ustedes están sentados en la computadora de frente a ella haciendo, en este caso, la actividad de la simulación. ¿Por qué se los pido así? Porque pues se puede prestar para el plagio, que alguien les pase la captura de su trabajo y ustedes lo exhiban como si fuera suyo. Entonces ya con la imagen de la foto nos aseguramos que ustedes están haciendo la actividad, ¿vale? Entonces son tres cositas, repito, su resumen a mano de una hoja del transistor, su captura de pantalla de estos dos ejercicios que están viendo en este momento, y tres, su foto tomada por alguien donde ustedes aparezcan con la computadora y que se vea la simulación, ¿vale? Esas tres cositas me las van a mandar en un solo archivo PDF al Classroom. Repito, un solo archivo PDF. En la hoja 1 va a ir su resumen a mano, hoja 2 su captura de pantalla y hoja 3 su foto. Nada más, ¿vale? Entonces, pues ahí está la actividad, ahí está la tarea. Espero le hayan entendido, espero también pues les guste esta parte. En la vida real, créanme que esto es más padre. ¿Por qué? Pues porque practicamos los circuitos de manera física, y obviamente es más entretenido hacerlo de manera física con la práctica que en un simulador. Pero bueno, nos estamos aquí también tomando estrategias para poder que estos conocimientos que están adquiriendo ustedes de alguna otra forma los refuercen en la parte práctica, que serían las simulaciones. Ya pronto vamos a regresar, créanme, y pues toda esta parte con muchísimo gusto lo vamos a tener en cuenta para realizar los circuitos físicamente hablando. Por mi parte, pues en esta ocasión sería todo. Recuerden, soy el ingeniero Luis Ángel Saldívar Pérez, docente del componente profesional técnico en mecatrónica de CCT Hidalgo, plantel Tizayuca. Muchas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho y pásensela bien, y nos vemos en futuros videos. Muchas gracias y pues bye.